Agonía en las urnas. Uribe canta la tabla al petrismo tras el fracaso de la consulta y la crisis de salud. Lo que están a punto de escuchar dejará a más de uno con la boca abierta. El 26 de octubre del año 2024 será recordado como el día en que las urnas gritaron un silencio ensordecedor. Centros de votación completamente vacíos en toda Colombia. Puestos electorales sin una sola alma esperando para votar. Y lo más impactante, en Arjona, Bolívar, los ciudadanos destruyeron el material electoral en un acto de rechazo absoluto. Esto no es ficción. Esto pasó en nuestra Colombia. Y lo que vino después sacudió al país entero. Álvaro Uribe Vélez, el expresidente más polémico y admirado por millones, tomó la palabra para pronunciar lo que muchos consideran el veredicto final contra el proyecto petrista. Pero no habló solo de política. Habló de dolor, de familias destruidas, de un sistema de salud colapsado y de una corrupción que nunca se fue. Esta es la historia completa de ese día y de las palabras que dejaron temblando al gobierno. Quédate hasta el final porque lo que escucharás te hará entender por qué Colombia está en el punto de quiebre más grave de su historia reciente. La mañana del 26 de octubre amaneció gris sobre Bogotá. Las nubes bajas cubrían los cerros orientales como un presagio de lo que estaba por venir. En el sur de la ciudad, en la localidad de Kennedy, Marta Lucía se levantó antes del alba. Tenía 68 años y había votado en cada elección desde que cumplió la mayoría de edad. Su fe en la democracia era inquebrantable, pero ese día algo había cambiado dentro de ella. No puedo seguir apoyando esto, pensaba con las manos temblando sobre la taza de café aguado que tomaba cada mañana. Su esposo, Jorge Alberto, la observaba desde el comedor pequeño de su apartamento en un conjunto de interés social. Los dos habían sido simpatizantes del pacto histórico. Habían creído en el cambio. Habían votado con esperanza apenas 2 años atrás. Pero ahora todo era diferente. No voy a ir a votar hoy, dijo Marta Lucía sin levantar la vista de su taza. Jorge Alberto dejó escapar un suspiro largo. Yo tampoco, respondió con voz cansada. Llevaban meses lidiando con un sistema de salud que los había abandonado. Su hija, Carolina, necesitaba medicamentos para su tratamiento de tiroides y las citas se retrasaban semanas enteras. Los bonos de transporte que antes recibían para ir al hospital ya no llegaban. Y lo peor, la EPS les había cerrado la sede más cercana. Ahora tenían que viajar 2 horas en Transmitur para una simple consulta. En Cartagena, específicamente en Arjona, la situación era aún más explosiva. Rodrigo, un comerciante de 54 años, caminaba por las calles polvorientas del municipio observando los puestos de votación instalados. Había carteles del pacto histórico colgados en postes de luz. Mesas electorales preparadas con urnas vacías. Ni un solo votante a la vista. Esto es una burla, masculló entre dientes. Su negocio de víveres estaba quebrando porque sus clientes ya no tenían dinero ni para comprar lo básico. Y él sabía por qué. Las familias de su barrio estaban gastando sus últimos pesos en medicinas y consultas médicas particulares porque el sistema público había colapsado. A eso de las 10 de la mañana, un grupo de vecinos comenzó a reunirse frente a uno de los puestos de votación. Rodrigo se acercó. La rabia colectiva era palpable. Un hombre mayor, de unos 70 años, con sombrero vuelteado y camisa desteñada, alzó la voz. Nos prometieron el cielo y nos dieron el infierno. Mi esposa lleva 3 meses esperando una diálisis. 3 meses. Y mientras tanto ellos quieren que votemos por más de lo mismo. La multitud comenzó a murmurar. Rodrigo sintió la furia recorrerle el cuerpo. Sabía lo que iba a pasar antes de que pasara. Los vecinos avanzaron hacia el puesto electoral. Voltearon las mesas. Rompieron las urnas. Destruyeron el material de votación. No fue violencia ciega. Fue un grito desesperado de personas que se sentían traicionadas. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales en cuestión de minutos. Videos grabados con celulares mostraban puestos de votación completamente vacíos en Cúcuta, en Ibagué, en Pasto, en Villavicencio. En Puerto Asís, una mujer grababa el interior de un salón comunal habilitado para votar. Nada de gente, decía su voz en el video. Absolutamente nadie. El fracaso era nacional. Era contundente. Era innegable. En Medellín, en el barrio Mandique, Luz Mary,
una enfermera de 63 años que había trabajado toda su vida en el sector público, observaba esos videos en su celular. Sentía una mezcla de tristeza y rabia. Ella conocía el sistema de salud desde adentro. Había visto cómo las reformas del gobierno actual estaban quebrando hospitales y clínicas. Había visto el despido de personal capacitado y la contratación masiva de burócratas sin experiencia clínica. Están destruyendo todo lo que construimos en décadas, decía a su hija por teléfono. Y la gente ya se dio cuenta. Pero el verdadero terremoto político estaba por venir. A las 11 de la mañana, en Bogotá, en las instalaciones de un partido político de oposición, Álvaro Uribe Vélez se preparaba para hacer una declaración pública. Sus colaboradores habían montado cámaras y micrófonos. El expresidente, vestido con su característico traje oscuro y corbata azul, revisaba unas notas manuscritas. No iba a leer un discurso preparado por asesores. Iba a hablar desde la convicción. Desde la rabia controlada de quien ve cómo su patria se desmorona. A su lado estaban varios candidatos y líderes políticos. Gabriel Jaime, un economista especializado en salud pública, ajustaba su chaqueta nerviosamente. Sabía que lo que estaban a punto de decir marcaría un antes y un después en el debate nacional. Uribe lo miró y asintió. Era hora de hablar. Las cámaras se encendieron. El expresidente comenzó sin preámbulos, señalando hacia una pantalla donde se proyectaban imágenes de los puestos de votación vacíos. Vean esto, dijo con voz firme. Vean cómo agoniza el petrismo. Puestos de votación en todo el país completamente vacíos. El pueblo colombiano se cansó. Se aburrió de Petro y su socialismo. Y tiene razón para estar cansado. Porque ya no se trata solo de ideología. Se trata de supervivencia. Hizo una pausa. La sala estaba en silencio absoluto. Todo el mundo paga de acuerdo a su ingreso, pero recibe de acuerdo a su necesidad. Así se concibió nuestro sistema de salud. Un sistema mixto y solidario. Sector privado, cajas de compensación, fondos mutuos, cooperativas, Estado solidario. Con razón se dijo que era el único socialismo coherente, el único socialismo que había triunfado. Pero este gobierno decidió destruirlo. Decidió sacar al sector privado, al sector solidario, para poner a los colombianos a depender de la politiquería estatal neocomunista. La cámara enfocó una lista proyectada en la pantalla. 15 entidades de salud que han cerrado. 15. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Miles de familias sin atención médica. El patrimonio de muchas entidades quebrado. Muchas otras que no han cerrado pero que han cerrado muchos de sus servicios. Y mientras esto pasa, los sectores pobres de Colombia dejan hoy de comprar mercado para poder pagar la salud. Porque la quiebra del gobierno impide que el sistema los atienda debidamente. Uribe tomó aire. Su voz se quebró ligeramente cuando continuó. Me llamó una familia. Dicen que a su papá le tienen atrasada una diálisis renal. Me llama otra. Ya no nos pagan los pasajes para llevar a mi mamá a la clínica. Me llaman otros. He tenido que gastarme en medicinas el dinero que tenía para comprar el uniforme de mi hijo porque el sistema está quebrado. Es un dolor muy grande. En su casa de Kennedy, Marta Lucía escuchaba esas palabras por radio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ese es nuestro caso, susurró. Exactamente nuestro caso. Jorge Alberto apretó su mano. Antes teníamos 2 millones de colombianos con pólizas privadas, continuó el expresidente. Hoy hay 4.400.000. ¿Y qué va a pasar con los sectores medios que no alcanzan a comprar póliza privada? ¿Qué va a pasar con los sectores populares que no pueden pagar esas pólizas? Pues no les tocará más que seguir gastando de su bolsillo. Dejar de comer para poder pagar la salud. Esto es una tragedia. Gabriel Jaime tomó la palabra. Este partido está con toda la disposición de recuperar el sistema y mejorarlo. Porque miren lo que hace el gobierno Petro. Nombra burócratas supuestamente para la atención preventiva. Ya lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá. Nombró 15.000 burócratas. ¿Y qué pasó con ellos? No se dedicaron a la salud preventiva. Se dedicaron a ser jefes políticos de debate del presidente Petro. Y es lo que están haciendo ahora con el nombramiento de 80.000 burócratas con el pretexto de la prevención. Uribe retomó el micrófono. Por favor, dijo con ironía, en la época de la medicina digital,
donde con unos pocos coordinadores en zonas retiradas, en zonas lejanas, pueden dar salud preventiva con tecnología. ¡Qué tristeza! Pero cuando nosotros decimos que queremos mejorar el sistema, recuperarlo y mejorarlo, es también para acabar la corrupción. La palabra quedó flotando en el aire. Corrupción. El fantasma que nunca se fue. No nos podemos olvidar que Salud Cop, Café Salud, Caprecom se las robaron. Y eso desacreditó el sistema. Se las robaron porque un gobierno se las entregó a los politiqueros para que hicieran y abusaran de esas entidades. Y eso sigue impune. Hoy vemos candidatos a la presidencia muy orondos recorriendo el país, procurando lucirse en todos los foros gremiales, cuando son los artífices de ese robo que nos desacreditó el sistema. En Cali, en el barrio Siloé, Patricia, una mujer de 72 años que había trabajado como auxiliar de enfermería, apagó el televisor. Ella recordaba perfectamente los escándalos de corrupción en esas entidades. Había visto cómo políticos inescrupulosos habían saqueado los recursos destinados a la salud de los más pobres. Y ahora esos mismos políticos, o sus herederos políticos, querían volver al poder con un discurso de cambio y justicia social. Es el colmo, dijo a su nieto. El mismísimo colmo. Pero lo vamos a recuperar, prometió Uribe ante las cámaras. Porque hay que denunciar a aquellos que aspiran a la presidencia y que en el pasado se robaron la salud. Es muy importante que nuestros candidatos le digan al país cómo vamos a lograr que el sector privado, las cajas de compensación, los fondos mutuos, las cooperativas recuperen confianza y obtengan recursos de capital para capitalizar la salud. ¿Qué se va a hacer con esas deudas tan crecidas? Hay que decirle algo concreto al país. Hizo una pausa final. Perdonen lo extenso, pero hoy es un día político muy importante para el futuro de la patria. Las palabras del expresidente generaron un terremoto mediático inmediato. Los portales de noticias replicaron sus declaraciones. Las redes sociales se explotaron con opiniones divididas. Los defensores del gobierno lo acusaron de mentir y exagerar. Los opositores celebraron que finalmente alguien dijera en voz alta lo que millones sentían. En Barranquilla, en el barrio El Bosque, don Efraín, un pensionado de 75 años, escuchaba un debate radial sobre las declaraciones. Llevaba 6 meses intentando que le autorizaran un examen de corazón. 6 meses de trámites, de llamadas sin respuesta, de funcionarios que le decían que esperara. Su hijo había tenido que pedirle dinero prestado a un agiotista para pagarle una consulta particular. El interés del préstamo era del 10% mensual. Estaban ahogados en deudas. Que digan lo que quieran, comentó don Efraín a su esposa. Pero lo que dijo Uribe es la pura realidad. Estamos abandonados. En Bogotá, en el barrio Chapinero, Juliana, una joven médica de 32 años, leía las noticias en su computador portátil. Había renunciado al hospital público donde trabajaba porque llevaban 4 meses sin pagarle el salario completo. Los turnos se habían vuelto caóticos. No había insumos. Los pacientes esperaban horas, días, para ser atendidos. Y ella había visto cómo contrataban a coordinadores políticos sin ninguna formación médica para puestos administrativos con salarios superiores a los de los médicos especialistas. Es insostenible, había dicho a sus colegas. El sistema se está cayendo a pedazos. Ahora trabajaba en una clínica privada. Ganaba mejor. Pero la culpa la carcomía. Porque sabía que sus pacientes del hospital público, esos ancianos sin recursos, esas madres humildes con niños enfermos, se habían quedado sin atención. En Bucaramanga, en el barrio San Francisco, Hernando, un conductor de buseta de 60 años, salía de una droguería con una bolsa de medicamentos. Acababa de gastar 200.000 pesos en pastillas para la presión arterial de su esposa. Era el dinero que tenían guardado para la matrícula del nieto en el colegio. Ahora no sabían cómo iban a hacer. Antes la EPS nos daba todo, comentaba amargamente a un vecino. Ahora no nos da ni las citas. Toca pagar particular. ¿Y con qué plata? La crisis no era abstracta. No eran números en informes gubernamentales. Eran personas reales, familias reales, sufriendo consecuencias reales. En el municipio de Soacha, en un centro de salud público, la sala de espera estaba abarrotada. Personas sentadas en el piso porque no había sillas suficientes. Ancianos de pie durante horas. Niños llorando.
Una trabajadora social llamada Amparo intentaba calmar los ánimos. Tenía 58 años y llevaba 3 décadas en el sistema. Nunca había visto algo así. La gente está desesperada, decía a una compañera. Y nosotros no podemos hacer nada. No hay citas. No hay medicamentos. No hay recursos. El gobierno defendía su reforma argumentando que estaban eliminando intermediarios corruptos y fortaleciendo la atención primaria. Pero en el terreno, en los barrios, en los pueblos, la realidad era otra. Las familias estaban pagando el precio de un experimento ideológico que no estaba funcionando. En Pasto, en el barrio Jongovito, doña Esperanza, una mujer de 80 años, lloraba en su casa. Su tratamiento de diálisis había sido suspendido porque la EPS estaba en proceso de liquidación. Sus riñones estaban fallando y ella sabía que sin el tratamiento no le quedaban muchos meses de vida. Su hija, Rosa María, recorría hospitales privados preguntando precios. El costo era astronómico. Imposible de pagar con su salario de maestra rural. No sé qué hacer, mamá, decía con la voz quebrada. No sé qué hacer. Casos como el de doña Esperanza se repetían por miles en toda Colombia. Pacientes con enfermedades crónicas abandonados. Cirugías canceladas indefinidamente. Tratamientos interrumpidos. En Manizales, en el barrio La Enea, el doctor Jairo, un médico general de 45 años, atendía en un consultorio improvisado en su propia casa. Cobraba tarifas mínimas, casi simbólicas, porque sabía que sus vecinos no tenían dinero. Esto es como volver a la medicina del siglo XIX, decía con frustración. La gente viene a mi casa porque no consigue citas en el sistema. Yo hago lo que puedo. Pero hay cosas que requieren exámenes, especialistas, cirugías. Y ahí no puedo hacer nada. La situación había llegado a un punto crítico. Y el fracaso de la consulta del pacto histórico del 26 de octubre era apenas el síntoma visible de un malestar profundo. La gente no había ido a votar porque ya no creía. Ya no confiaba. Ya no tenía esperanza en ese proyecto político. En Pereira, en el barrio Cuba, un grupo de adultos mayores se reunía en un parque. Hablaban de política, de salud, de economía. Todos compartían historias de abandono y frustración. Don Alberto, de 71 años, contaba cómo había tenido que vender su televisor para comprar las medicinas de su esposa diabética. Doña Marta, de 67, relataba cómo su nieto había dejado el colegio para trabajar porque ya no tenían plata ni para la comida después de pagar las consultas médicas. Don Jaime, de 74, explicaba cómo su hermano había muerto esperando una cirugía de vesícula que nunca le autorizaron. Yo voté por Petro, confesaba don Alberto con vergüenza. Creí que iba a cambiar las cosas. Pero esto está peor que nunca. Los demás asentían. Todos habían votado con esperanza y ahora se sentían engañados. De regreso en Bogotá, en las oficinas del partido de oposición, Uribe y su equipo analizaban el impacto de sus declaraciones. Los números de sintonía habían sido altísimos. El mensaje había calado. Pero sabían que las palabras no eran suficientes. Teníamos que ofrecer soluciones concretas, decía Gabriel Jaime. No basta con denunciar. Hay que proponer. Y comenzaron a trabajar en un plan detallado. Primero, recuperar la confianza del sector privado y solidario garantizando el pago de las deudas acumuladas mediante un plan de choque financiero. Segundo, eliminar la burocracia política innecesaria y redirigir esos recursos a la atención directa de pacientes. Tercero, fortalecer la medicina preventiva con tecnología, no con más empleados. Cuarto, perseguir judicialmente a los responsables de la corrupción pasada y presente. Y quinto, garantizar que el sistema mixto funcionara con controles transparentes y auditorías permanentes. Era ambicioso. Era complejo. Pero era necesario. En Cúcuta, en el barrio La Libertad, María Fernanda, una madre soltera de 42 años, escuchaba por radio las propuestas de la oposición. Trabajaba vendiendo empanadas en la calle. Su hijo de 10 años tenía asma y necesitaba controles médicos regulares. El sistema le había fallado repetidamente. Que Dios quiera que cumplan, decía con un suspiro. Porque así no podemos seguir. Las semanas siguientes al 26 de octubre fueron de intenso debate nacional. El gobierno intentaba minimizar el fracaso de su consulta argumentando que era un ejercicio interno, no una elección oficial.
Pero los números no mentían. La baja participación había sido humillante. Y las encuestas mostraban una caída dramática en la aprobación presidencial. En Medellín, en una universidad pública, estudiantes de medicina organizaban un foro sobre la crisis del sistema de salud. Invitaron a profesores, a médicos retirados, a representantes de EPS, a funcionarios del gobierno. El debate fue acalorado. Los funcionarios gubernamentales defendían la reforma con argumentos técnicos. Pero los testimonios de pacientes y trabajadores de la salud eran demoledores. Una enfermera de 55 años llamada Gloria tomó el micrófono y su voz retumbó en el auditorio. Llevo 30 años en esto. He trabajado en hospitales públicos y privados. Y les digo algo. Esta es la peor crisis que he visto en mi vida profesional. No hay insumos. No hay personal. No hay organización. Y los pacientes están sufriendo. Eso es lo único que importa. Los pacientes están sufriendo. El auditorio estalló en aplausos. En Armenia, en el barrio Génova, don Luis, un carpintero de 68 años, terminaba su jornada laboral. Le dolían las rodillas, probablemente artritis. Necesitaba una valoración médica. Pero sabía que pedir una cita era iniciar un calvario de meses. Mejor me aguanto, pensaba. Total, ¿para qué voy a perder el tiempo? Esa resignación era común. Miles de colombianos habían dejado de buscar atención médica porque sabían que no la iban a recibir. Simplemente se aguantaban el dolor, tomaban remedios caseros, esperaban a que se les pasara. Y cuando no se les pasaba, cuando la situación se volvía crítica, ya era demasiado tarde. En Popayán, en el Hospital Universitario San José, el doctor Hernán, jefe de urgencias, veía llegar cada día más pacientes en estados críticos que pudieron haberse evitado con atención temprana. Este es el resultado de la falta de prevención y atención primaria, explicaba a sus residentes. La gente no va al médico a tiempo. Cuando llegan acá ya están graves. Y entonces el tratamiento es más costoso, más complejo y menos efectivo. Era un círculo vicioso. El sistema colapsaba cada día más. Los pacientes perdían confianza. La salud pública se deterioraba. Y las consecuencias las pagaban los más vulnerables. De vuelta en Arjona, Rodrigo, el comerciante que había presenciado la destrucción del material electoral, reflexionaba sobre lo sucedido aquel 26 de octubre. No me enorgullece que hayan destruido las urnas, decía a un amigo. Pero entiendo la rabia de la gente. Cuando sientes que te ignoran, que te abandonan, que tus problemas no le importan a nadie, la frustración estalla. Su negocio seguía en crisis. Sus clientes seguían sin plata. Y él seguía sin ver soluciones en el horizonte. En Ibagué, en el barrio Jordán, Sandra, una profesora de 63 años, organizaba una reunión vecinal. Querían presionar a las autoridades para que reabrieran el centro de salud que habían cerrado hacía 4 meses. Era el único en la zona. Ahora tenían que viajar al otro extremo de la ciudad para cualquier consulta. Para los ancianos, para las madres con niños pequeños, era un sacrificio enorme. No podemos quedarnos callados, decía Sandra. Tenemos que organizarnos. Tenemos que exigir. La organización comunitaria se convirtió en la respuesta de muchos colombianos ante el abandono estatal. Vecinarios que se unían para presionar, para exigir, para buscar soluciones colectivas. En Villavicencio, en el barrio La Gaitana, un grupo de mujeres cabeza de familia creó una red de apoyo mutuo. Compartían información sobre dónde conseguir medicamentos más baratos, sobre qué médicos atendían con tarifas accesibles, sobre cómo navegar el laberinto burocrático del sistema. Juntas somos más fuertes, decía Yolanda, la líder del grupo. Si el gobierno no nos cuida, nos cuidamos entre nosotras. Estos grupos de apoyo surgieron por todo el país. Eran la respuesta social a la crisis institucional. Álvaro Uribe, entre tanto, continuaba su campaña de denuncia y propuesta. Visitó hospitales, habló con personal médico, se reunió con asociaciones de pacientes. Cada testimonio que escuchaba confirmaba la magnitud del desastre. No es ideología, repetía una y otra vez. Es humanidad. Es dolor real de gente real. En Santa Marta, en el barrio Bastidas, doña Cecilia, una vendedora ambulante de 70 años, escuchaba las noticias en su radio portátil. Ese señor Uribe dice las cosas como son,
comentaba a una clienta. A mí no me importa si es de derecha o de izquierda. Me importa que diga la verdad. Y la verdad es que nos tienen abandonados. Esa percepción era cada vez más común. La gente estaba harta de etiquetas ideológicas. Querían soluciones prácticas. Querían que les devolvieran su salud, su tranquilidad, su dignidad. En Tunja, en el barrio San Ignacio, el doctor Mauricio, un cardiólogo de 57 años, renunciaba al hospital donde había trabajado durante 20 años. No puedo más, decía en su carta de renuncia. No puedo seguir viendo cómo mis pacientes sufren porque no hay recursos, no hay organización, no hay compromiso real con la salud pública. Me voy con el corazón roto, pero con la conciencia tranquila de que hice todo lo que pude. Su renuncia fue la número 143 en ese hospital en los últimos 6 meses. El éxodo de personal capacitado era masivo. Y los que se quedaban lo hacían por vocación, pero estaban agotados, quemados, al límite de sus fuerzas. En Riohacha, en el barrio El Progreso, don Ramón, un pescador de 73 años, intentaba conseguir una cita de oftalmología. Estaba perdiendo la vista rápidamente. Pero todas las citas estaban copadas hasta dentro de 8 meses. 8 meses. Para cuando me den la cita ya voy a estar ciego, decía con amargura a su esposa. Historias como la de don Ramón se multiplicaban por millones. Era una catástrofe sanitaria en cámara lenta. Y lo más trágico es que era evitable. Con recursos bien administrados, con un sistema funcional, con voluntad política real, la mayoría de esos problemas se podrían solucionar. Pero la voluntad política estaba dedicada a otras prioridades. A nombrar burócratas leales. A consolidar poder. A preparar las elecciones siguientes. En Neiva, en el barrio Cándido, un grupo de jubilados organizaba una protesta pacífica frente a la alcaldía. Llevaban pancartas exigiendo atención médica digna. Exigiendo que se pagaran las deudas a la CPS. Exigiendo que el sistema funcionara. La policía los observaba con simpatía. Muchos de esos policías tenían padres, abuelos, en la misma situación. Tienen razón en protestar, comentaba un patrullero joven a su compañero. Mi abuela lleva 1 año esperando una cirugía de cadera. 1 año. Ya ni puede caminar. La crisis trascendía las divisiones políticas. Afectaba a todo el mundo. Izquierda, derecha, centro. Ricos, pobres, clase media. Nadie estaba a salvo del colapso del sistema de salud. En Montería, en el barrio El Dorado, Carmen, una comerciante de 65 años, vendía su negocio de bisutería. Necesitaba el dinero para pagar una cirugía de su esposo. Él tenía un tumor que debían operar urgentemente. La EPS le había dicho que la cirugía estaba autorizada pero que no había fecha disponible. Habían esperado 3 meses. El tumor crecía. Los médicos particulares les cobraban 25 millones de pesos por la operación. No tenían esa plata. El negocio era lo único de valor que poseían. Trabajé 30 años para levantar ese negocio, decía Carmen con lágrimas. Y ahora lo tengo que vender para salvar la vida de mi esposo. ¿Es esto justo? ¿Es esto lo que merecemos? La injusticia era palpable, tangible, dolorosa. En Valledupar, en el barrio Sicarare, el acordeonero don Pedro, una leyenda local de 78 años, componía un paseo vallenato sobre la crisis de la salud. Cantaba sobre doctores sin recursos, sobre pacientes abandonados, sobre un gobierno que prometió el cielo y entregó el infierno. La canción se volvió viral en las redes sociales. Miles de personas la compartieron. Se convirtió en un himno de protesta. Ese es el poder del vallenato, decía don Pedro. Contar la verdad con música. El arte, la música, la literatura, se convertían en vehículos de denuncia y resistencia. En Quibdó, en el barrio Pandeyuca, una enfermera llamada Yurley escribía un blog documentando las condiciones del hospital donde trabajaba. Publicaba fotos de quirófanos sin insumos, de pasillos con pacientes en el piso, de bodegas vacías donde antes había medicamentos. Su blog fue censurado varias veces. Pero ella seguía publicando. La verdad debe ser contada, escribía. Aunque me cueste el empleo. Aunque me persigan. La verdad debe ser contada. Y la verdad se abría paso como el agua entre las piedras. De regreso en Bogotá, en el Congreso de la República, se debatía un nuevo proyecto de reforma a la salud.
Los congresistas de oposición presentaban cifras, testimonios, evidencias del colapso. Los congresistas del gobierno defendían su proyecto con argumentos ideológicos. El debate era estéril. Las posiciones estaban blindadas. Nadie cedía. En las barras del Congreso, ciudadanos comunes observaban el espectáculo con frustración. Están peleando por poder, comentaba un señor de 62 años. No les importamos nosotros. Solo les importa ganar el debate. Esa percepción de desconexión entre la clase política y la realidad ciudadana era cada vez más profunda. El legado del 26 de octubre, del fracaso de la consulta petrista, de las palabras de Uribe, de los testimonios de miles de colombianos, era claro. Había una crisis profunda, sistémica, que no se resolvería con discursos ni con ideologías. Se resolvería solo con voluntad real de servir al pueblo. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Tú o algún familiar han vivido una situación similar con el sistema de salud? ¿Crees que hay solución real para esta crisis o ya es demasiado tarde? Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero leer tu historia, tu opinión, tu experiencia. Entre todos podemos crear conciencia sobre lo que está pasando en nuestra Colombia.